Radio Faro y en Radio Faro que estamos en verano al día 11:43 de la mañana y vuelvo a recordar el WhatsApp, redes sociales, me toca ahora. Bueno, Facebook, Radio Faro Canarias, Twitter, @Radio Faro Sur. Que nos quieren mandar un correíto con sugerencias o mira, Óscar, es que no me puedo poner en contacto contigo de otra manera porque estoy teletrabajando, pues no pasa nada. ¿Quién dijo que eso era un problema? info@radiofaro.es. Y luego la reina de las telecomunicaciones últimamente, 685-284848, el WhatsApp, repetimos, 685-284848. Recuerden que tenemos la palabrita del día. Fotingo. ¿Qué es un fotingo? Bueno, yo quería dejarlos patinando. Esta semana reconozco que sí, que era así. Esta semana mi intención era dejarles patinando. Pero que no hay manera. Que ya los primeros lo han casi averiguado. No voy a decir si lo han averiguado o no hasta el final del programa. Oye, recordar también la frase positiva de hoy. Nunca te rindas. Recuerda que muchas veces la última llave es la que abre la puerta. Y al teléfono ya, el siguiente invitado. Él tiene la llave de muchas de las dudas que se nos presentan en otro de los temas de mayor actualidad. La alopecia, también trataremos el tema de la fotodepilación y tocaremos las revisiones tan importantes en este verano y en todos, básicamente debido a la radiación solar que tan abandonada tenemos y no deberíamos porque vivimos en Canarias, ya lo he dicho en varios programas. Él es Borja González Ponce. Tiene ya varios años de experiencia en dermatología, ha trabajado tanto en la sanidad pública como privada. Ha también estado en hospitales en Estados Unidos, Carolina del Norte es un ejemplo de ellos. También en grandes hospitales de este país y actualmente es jefe de un servicio de dermatología de un conocido hospital en la isla de Gran Canaria. Él será el encargado de charlar hoy con nosotros y solventar alguna que otra duda. Borja González, buenos días. Hola, buenos días, Óscar, y a todos los oyentes del programa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos dispuestos a resolver, a ver si resolvemos la dudita, lo más posible. Sí, claro que sí. Bueno, agradecer también la intervención de Borja desinteresadamente en este programa. Y bueno, vamos a empezar por la alopecia, Borja. Cuéntanos, a ver, que este tema tiene a todo el mundo hablando solo últimamente. Vamos a empezar por cuántos tipos de alopecia hay, por ejemplo. Hombre, hay muchos tipos de alopecia, ¿no? La alopecia más frecuente y la más habitual y que la mayoría de la gente conoce es lo que se llama la calvicie común, la alopecia común, que es más frecuente en el varón. De hecho, España es uno de los países con mayor índice de alopecia en el varón. Aproximadamente un 50% de los varones tiene alopecia, lo que se llama alopecia androgenética, que es genética, de familia y luego hormonal, ¿no? Influye el pelo es muy sensible a las hormonas y se va cayendo progresivamente con el tiempo. Y en las mujeres suele ser más tardío el inicio, no suele producir entradas ni una alopecia tan llamativa, suele ser una alopecia más difusa, unas clareas, y suele ser más tardía a partir de los 50 años sobre todo. Y afecta aproximadamente a un 10% de las mujeres, la alopecia androgenética. Luego tendríamos también lo que se llama la alopecia areata, que son como unos parches circulares que aparecen repentinamente sin nada de pelo en la cabeza y que pueden a veces ser uno o varios y a veces incluso producir una alopecia total de toda la cabeza. Y esto es un trastorno autoinmune y es bastante frecuente, se puede tratar fácilmente y se recupera afortunadamente en la mayoría de los casos con diferentes tratamientos. Luego tendríamos alopecia por enfermedades como puede ser el lupus, enfermedades propiamente del cuero cabelludo, que no solo producen alopecia, es decir, pérdida de pelo, sino que pueden producir cicatrices en la cabeza y inflamación en el cuero cabelludo y demás, ¿no? Infecciones, lupus, una enfermedad que se llama líquen plano, en fin, diferentes enfermedades propiamente del cuero cabelludo que pueden producir también alopecia. Y luego están otro tipo de pérdidas de pelo por enfermedades internas, que a veces la pérdida de pelo puede haber una causa interna, estrés, después del embarazo, por ejemplo, también es habitual, cualquier trastorno, una cirugía que nos hagamos, pues cualquier alteración y cualquier estrés que nos genere puede producir una pérdida de pelo. Y luego trastornos internos
como ya digo, el tiroides, anemia, etcétera. Oye, me llamaba la atención que acabas de decir ahora mismo que España es uno de los países donde más se da la alopecia andrógena, creo que decía. ¿Hay algún porqué, alguna explicación a eso? Hombre, probablemente es genético, ¿no? Porque, claro, había que remontarse a todos nuestros orígenes y a todo, y ahí estará la explicación, porque la alopecia androgenética es genética, es decir, viene de familia, por lo cual, pues probablemente los fenicios, no habría que remontarse, ¿no? A ver el porqué de los romanos, en fin, somos una mezcla. Está en la historia, ¿no? En la genética, básicamente. Está en la genética, sí, es una enfermedad genética que produce que el pelo sea muy sensible a las hormonas. Es decir, los niveles hormonales son normales, pero el pelo de estas personas con alopecia, sobre todo en la zona central de la cabeza y en determinadas zonas, porque hay pelo, si te fijas, hay pelo que nunca se cae, el pelo que está por debajo y por atrás, alrededor de la cabeza, ese pelo es resistente a las hormonas y no se cae, y que es el que se utiliza, por ejemplo, como donante para el trasplante de pelo, para poner ese pelo en las zonas donde se cae, porque ese pelo es resistente a las hormonas, y por eso verás que la alopecia no suele afectar nunca a la parte, al borde inferior de la cabeza, ¿no? de los varones en este caso. Curioso, sí, sí, en la mayoría también es así, es verdad que siempre se queda esa parte con pelo y siempre afecta más a la coronilla, a la parte frontal. Oye, hablando del trasplante, un poquito también para hacer mención, el trasplante, cuando hablamos nosotros de la entrevista, el trasplante era el último paso, ¿no? Pero que todas este tipo de alopecias tienen alternativa al trasplante, suelen tener solución antes de llegar al trasplante. Claro, a veces se piensa en el trasplante como que es el único tratamiento. Hoy en día tenemos multitud de tratamientos para frenar la caída del pelo, con lo cual, si un paciente está empezando con la caída del pelo, es decir, todavía tiene pelo, pero está empezando a adelgazarse y está empezando a debilitarse, sí se puede frenar esa caída y por lo tanto no va a llegar a tener propiamente la alopecia. Con lo cual, si se acude a tiempo, hay tanto pastillas como lociones, como productos que aplicamos directamente en el cuero cabelludo, en la piel, infiltraciones de diferentes productos, que lo que hacen es retrasar y frenar la caída, incluso un crecimiento del pelo. El trasplante capilar sería cuando ya una persona está totalmente calva, ¿no? O sea, cuando una persona ya no tiene pelo. Ahí ya sí que hoy en día no hay tratamiento para recuperar, no hay un tratamiento, digamos, con pastillas o con lociones para recuperar el pelo de una zona que está totalmente calva. Ya cuando la alopecia es avanzada, ahí sí que hay dos alternativas: el trasplante de pelo, y luego para personas que no quieran hacerse el trasplante de pelo o que no sean candidatas para hacerse un trasplante de pelo, porque no todo el mundo se puede hacer un trasplante de pelo. Por ejemplo, si hay una enfermedad del cuero cabelludo, ahí el pelo no va a implantar, no va a prender, no va a funcionar. Si hay una enfermedad propiamente de la cabeza, por ejemplo, lo que decíamos del lupus o de una inflamación de la piel, el pelo ahí no se va a poder implantar y por lo tanto está lo de las prótesis capilares, o sea, lo que son las pelucas de diseño que se llaman, que son unas pelucas, unas prótesis capilares que se hacen pelo por pelo y que son espectaculares, son individualizadas para cada paciente. Es verdad que son bastante caras y que todo el mundo es complicado, pero para personas que no quieran el trasplante o personas que no puedan trasplantarse, también existe como solución definitiva las prótesis capilares fijas. O sea, no es una peluca de la que mucha gente conocerá. O sea, estamos hablando de prótesis capilares fijas que vienen del extranjero, normalmente de Italia, y que están fijas y que son totalmente naturales y no se nota la diferencia, ¿eh? O sea, es una cosa espectacular. Se llama sistema FAS, Fixed Alopecia System, y es totalmente natural, no se nota la diferencia. Como otra alternativa, digamos, ¿no?, al trasplante. Eso se haría siempre con el propio pelo de la persona, ¿no? Porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que, por ejemplo, una persona no puede hacerse un trasplante de pelo de otra persona, tiene que ser de su propio pelo, ¿no? Sí, efectivamente, el trasplante de pelo, que se hace de uno mismo, de las zonas estas que decíamos que nunca se cae el pelo. Claro, si es una persona que tiene una alopecia muy avanzada, tampoco se podría hacer trasplante, porque si tú no tienes pelo, no se te puede coger de donde no hay, claro. Ese es otro problema. Por eso digo que todo el mundo no se puede hacer un trasplante, pero tienes que tener bastante pelo, que te quede todavía bastante pelo, como decíamos, de la zona esa de atrás y del borde de parietal, que llamamos del borde de atrás del occipital, ¿no? La zona esa, que ahí suele haber pelo
incluso en estadios muy avanzados. Ahí es el último lugar donde y muchas personas persiste ahí. Ese pelo es el más resistente que hay. Entonces de ahí se coge, pero si no tiene suficiente pelo, pues tampoco se te podría hacer un trasplante, claro. Claro, entonces, obviamente lo ideal sería hacer un estudio profundo, a aquellas personas que puedan estar empezando con la alopecia, acudir inmediatamente a un especialista, y eso requeriría, antes de llegar al trasplante, pues un estudio profundo, pues para descartar un poco lo que decías, ¿no? Un trastorno hormonal, una enfermedad. Claro, primero hay que hacer el diagnóstico médico. Exacto. Siempre. Es decir, cuando el paciente viene, como hemos visto, hay multitud de tipos de alopecia. A veces la gente tiene la idea de que la alopecia es como que es una, ¿no? Y que se me cae el pelo, y entonces ya todo es lo mismo. No. Hay que ver de qué tipo de alopecia estamos hablando, porque no tiene nada que ver una con otra, y los tratamientos son totalmente diferentes en muchos casos. Entonces, y luego hay que descartar un problema interno, una enfermedad que a veces hay interna. Que no se conoce. Puede ser muchos muchos no saben ni qué tienen, ¿no? Que a lo mejor van a tratarse la alopecia, resulta que está provocada por una enfermedad que no saben que padece. Efectivamente, gracias a eso descubrimos muchas enfermedades graves en algunos casos que pueden tener esa persona, y a través del análisis, un análisis de sangre, una biopsia, un estudio de esos pelos, una serie de estudios y un análisis de sangre, diagnosticamos enfermedades graves, claro que sí. Pues sí que tiene la alopecia, encierra bastante incógnita, bastante dudas, y sobre todo es bastante soluciones muy veraces. O sea, hay gran cantidad de soluciones más allá de lo que muchos piensan, porque yo era uno de los que pensaban que ya la solución más corta y eficaz era el trasplante, pero mira, me acabo de dar cuenta que no. Oye, una pregunta, a la hora de aplicar esas soluciones hay que distinguir también dos cositas que también hablábamos nosotros. Una cosa es frenar la caída del cabello, y otra cosa es regenerar. Los tratamientos que se hacen cuando una persona ya sufre alopecia y va al médico y empieza pues con pastillas o con lociones o con lo que el médico le recete, le mande, eso lo que hace es frenar, pero tengo entendido que no regenera el pelo que ya ha caído, ¿no? O en algunos casos sí. Puede regenerar parcialmente, es decir, lo que hace es frenar, y luego los pelos, digamos, que estén muy finos, los pelos que todavía estén ahí medio salvables, al salir otra vez, vuelven a salir. Es decir, que hay pelos que a lo mejor están en una fase final, pero que si tú le pones el tratamiento, vuelven a salir. Y por otro lado, también el problema que ocurre en la alopecia androgenética que hablábamos, de la hormonal y la más frecuente, no la alopecia común, es que los pelos se van poniendo cada vez más finos, hasta que llega un punto en que ya no salen más. Con estos tratamientos lo que hacemos es volver a recuperar el grosor de todos esos pelos, con lo cual ya con eso se consigue más apariencia de pelo. Quiere decir que no solo es que se frene, sino que sí que al aumentar el grosor de tus pelos y al salir pelos que a lo mejor estaban ahí en una fase todavía terminal, sí que se nota más pelo, más un volumen, poquito más digamos. de pelo. Lo que no se puede pretender es, a ver si me entiende, una persona que está totalmente calva que se ponga eso y salga. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Porque no existe nada que si tú estás totalmente, pues salga el pelo, y si llevas años con alopecia, claro, que te vaya a salir el pelo. Eso no. Ya, ahora, si una persona está empezando con una alopecia, está empezando con clareas, ¿no? Con clareas, con entradas para quitar, con eso, está empezando el pelo más fino y está empezando con clareas, ahí se puede actuar para frenar la caída y para recuperar parte de lo perdido. A lo mejor no se queda totalmente recuperado, pero sí gran parte de lo... Por eso digo que si hoy en día se va a tiempo al médico, al dermatólogo, se puede evitar otro tipo de tratamientos que son mucho más lesivos, que son mucho más agresivos, como es una cirugía de trasplante capilar, que tiene unos excelentes resultados, pero tiene un costo mucho más elevado. Efectivamente, y muchas veces hay que hacerse varios trasplantes de pelo. Yo conozco pacientes que se han tenido que hacer 3 trasplantes, porque claro, si tienen mucha alopecia a veces, y todo el pelo no vuelve a salir. El pelo que te implantan hay alguno que se pierde. Quiere decir que el trasplante de pelo no es tan fácil como... Es una técnica muy buena y los resultados hoy en día son muy naturales, además. Los resultados hoy en día... Antiguamente se hacía una técnica que consistía en coger una tira entera de pelo, te cogían como decir un trozo entero de pelo de todo la cabeza de atrás y te lo pegaban, por así decirlo, te lo implantaban entero. Hoy en día se hace pelo por pelo.
se quita pelo por pelo y se vuelve a implantar pelo por pelo, con lo cual la naturalidad de la apariencia es total. Antiguamente, si ven personas que se trasplantaban hace muchos años, se notaba un poco como el pelo de muñeca, le decían, como que se notaba un poco artificial. Los trasplantes de pelo antiguos eran menos naturales. Y la edad también era un factor importante, ¿no? La edad a la hora de estos trasplantes, de estas soluciones, pues un poco va también a lo mismo. Depende de cuándo haya empezado tu alopecia, si eres hombre o mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, todo hay que individualizarlo, sí, efectivamente. Es verdad que en las mujeres el trasplante de pelo es mucho menos frecuente porque las mujeres no suelen llegar a tener, primero, el inicio de la alopecia es mucho más, en la mayoría de los casos, no hay de todo, pero en la mayoría de los casos las mujeres empiezan mucho más tarde, a los 50, 60, con este tipo de problemas, acuden más rápido que el hombre, las mujeres se preocupan mucho más por estos temas y acuden mucho más rápido normalmente, y con los tratamientos que decíamos de las pastillas, las lociones, infiltraciones capilares, en las mujeres, en la mayoría de los casos, solemos controlar esto. También es verdad que el trasplante capilar, muchos de los que se lo están haciendo son personas ya de más de 40 años, probablemente 30 y pico, 40, 50. El tratamiento de la alopecia, tratamiento médico, con pastillas, lociones, ha avanzado mucho en los últimos 20 años. De ahí para atrás, los tratamientos no había prácticamente nada. Es decir, la evolución era que todo el mundo se quedara calvo, o sea, no había tratamiento. Hace 25 años no había. Te quedabas calvo y no había otra alternativa, ¿no? Y punto. Ahí moría todo. Sí, no había más opciones. Bueno, pero afortunadamente... No había opción. Afortunadamente, pues, vamos, a la vista está que ha avanzado muchísimo el tema de la alopecia. Y ya, yo si tenía alguna duda, pues, yo te digo ya que me voy a poner manos a la obra. Porque yo creo que ya tengo señales. Pues me alegro. Oye, claro que sí. Otro de los temas que quería yo tratar así un poquito, a lo mejor no tanto en profundidad, pero sí son bastante actuales y generan dudas, es, por ejemplo, la fotodepilación. Mucha gente me pregunta, pues, ¿qué tiene de sano? ¿Hasta qué punto es sana la fotodepilación? Porque mucha gente tiene miedo, pues, a llegar a padecer cáncer o si puede provocar, porque como es vía láser en muchos de los casos, la gran mayoría supongo, pues tienen miedo a padecer enfermedades como cáncer o algún tipo de enfermedad de la piel. ¿Eso es un mito o eso es una posible realidad, aunque sea hipotética? No, es mito, es bastante mito. Si el láser es una técnica que que está muy extendida, ¿no? Que se hace muchísimo, y de hecho los dermatólogos, los médicos, muchos centros médicos, y si fuese algo que produce cáncer, nadie va a hacer una técnica para quitar los pelos que puede producir cáncer, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido quitar los pelos con el riesgo de que te vayamos a poder producir un cáncer. Entonces, el láser es una técnica en general muy segura, muy adecuada y muy buena. En buenas manos también. Eso quería yo también aclarar. Claro. Porque no es lo mismo. Tiene que ser... no es lo mismo, obviamente. Ahora, tú lo has dicho, es una técnica muy extendida. Tanto es así que muchas personas pueden encontrar la técnica láser en peluquerías o en centros de estética. Pero yo quería un poco hacer hincapié en eso. Diferencias entre uno y otro, ¿vale? Porque, pues, digamos, no se le tiene tanto respeto a eso y la gente puede acudir a un centro estético o a una peluquería. ¿Y dónde está el truco de acudir o la diferencia de acudir a un especialista? Entonces, siempre el especialista y la supervisión médica te van a diagnosticar, por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico de todo paciente. Lo primero ante un tratamiento de depilación láser es la consulta con el médico, para ver que se trate de un crecimiento capilar normal y habitual, o si hay algún trastorno como es el hirsutismo en las mujeres, que es un crecimiento excesivo de vello, y que eso puede haber un trastorno hormonal, por ejemplo el síndrome de ovarios poliquísticos, y eso no se trata con depilación, tiene que tratarse con tratamiento hormonal. Además hay medicación que está contraindicada con el láser, hay que ver si está tomando, hay que hacer una historia médica. Vamos, de la medicación, no cosa, de las hay enfermedades que no se puede tratar tampoco. Quiero decir que hay que hacer un historial médico, con lo cual todo paciente que se vaya a someter a la depilación láser, lo primero es pasar por el médico y luego en la depilación hay que saber bien, conocer el tipo de piel de la persona, el pelo que tiene, etcétera, para saber los parámetros que hay que aplicar y
hacer una supervisión de posibles complicaciones que pueda haber del láser, que hay que tratarlas también. Y eso a veces, lógicamente, en centros de este tipo es más complicado, ¿no? Tratar complicaciones derivadas del láser y diagnosticar enfermedades que pueda haber en esas personas, ¿no? Un crecimiento del pelo anómalo, pues saber diagnosticarlo, las analíticas que hay que solicitar, etcétera. Y luego aparte también hacer también un poco de hincapié en las contraindicaciones que eso puede generar o los problemas. Es decir, por ejemplo, hay gente que tiene mucho miedo a las quemaduras, que también suelen ser más frecuentes en este tipo de láser, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un láser en peluquería y estética, ¿se da el mismo láser que a lo mejor se da en dermatología o son láseres completamente distintos? Porque, son distintos, en general son distintos. Te lo pregunto porque mucha gente dice, no, es que tiene la misma máquina, es la misma máquina que tal sitio, tal. Entonces caen en ese error. Entonces yo quisiera saber dónde está exactamente, aparte del diagnóstico, obviamente, que estás en manos de un médico, dónde está exactamente la diferencia a la hora de uno y otro. Dime. Eso está, evidentemente, hay determinadas técnicas que no pueden hacer, que los pueden hacer lo que se llaman los técnicos de láser, que es un curso, un ciclo superior y medio y demás. Y ese tipo de profesionales puede utilizar unos láseres de menor potencia y de menor efectividad, por lo tanto. Mientras que el personal sanitario, los médicos, los dermatólogos, podemos utilizar unos láseres más potentes y más efectivos, por lo tanto. Es decir, no todo el mundo, no cualquiera puede utilizar un láser, quiero decir. Todo está muy regulado y los médicos pueden utilizar unas técnicas y un técnico de láser tiene que estar supervisado, o tiene que estar supervisado por un médico, o tiene que, si lo hace él solo, no puede hacer gran parte de las técnicas, solo puede hacer cosas más superficiales, no puede llegar al folículo, que el folículo está en la hipodermis, está muy profundo. Los técnicos de láser solo pueden llegar a la epidermis, a las capas más superficiales de la epidermis, a no ser que estén supervisados por un dermatólogo o un médico, etc. En definitiva, otra cosa es que hay algunos que quieran meterse en líos o que ya cada uno sabrá, ¿no? Pero en general, esa es la realidad. Si quieres hacer técnicas de este tipo, tiene que haber una supervisión médica. Si quieres utilizar láseres que realmente vayan porque si no, hay que hacer muchísimas sesiones con otro tipo de láseres y el costo también puede ser mayor o la duración del tratamiento puede ser mucho mayor, ¿no? Claro, porque a lo mejor, pues lo decimos, ¿no? Si no es lo mismo ir al dermatólogo que te diagnostique, por decirlo así, y te aconseje el láser que lleva tu piel, que lleva tu tipo de pelo, a ir a la peluquería y darte pues 300 sesiones de un láser pues de menor calidad, digamos, y que al final pues te puede traer problemas. Oye, pues eso dejarlo claro, que al final la depilación, que un poco, a lo mejor hay gente que le pierde el miedo al respeto y acude a según qué centro, que lo ideal es acudir como siempre a los especialistas y tener supervisión médica. Y por último, los cánceres de piel en verano, que tanto dan que hablar en esta época, se disparan estos cánceres en esta época, supongo, ¿no? Por el verano. Quería yo decirle a la gente más o menos cuándo deben de preocuparse y asistir a un dermatólogo, pues después de un posible verano que aparentemente sea normal. ¿Qué protocolos deben seguir en casa a la hora de autoexaminarse? Ese tipo de cosas, para que ellos sepan cuándo ir al dermatólogo y cuándo es señal de alarma. Hombre, hay que individualizar cada persona. Si hay un historial familiar de cáncer de piel, si la piel es más el tono de la piel, los lunares, que tiene, la cantidad de lunares que tiene, para ver el riesgo que tiene. En función de eso, individualizar. Si es una persona con historial médico, con un número alto de lunares, etcétera, ahí sí que habría que hacer un seguimiento más anual, digamos, y también la propia persona autoexplorarse, porque tenemos la suerte de que la piel la vemos. Entonces, realizar fotografías con el móvil cada 2 meses, cada 3 meses, y así poco a poco uno va a ir conociendo los lunares y va a identificar cambios, fundamentalmente un crecimiento rápido de un mes a otro de un lunar, cambio de color de un lunar, que sangre sin motivo aparente, etcétera. Todas esas causas nos deben hacer sospechar que puede haber algún signo de preocupación o de malignidad y por lo tanto en ese caso acudir al dermatólogo, ¿no? Y lo ideal que sería, Borja, a lo mejor tú personalmente como dermatólogo, ¿qué recomiendas? ¿1 o 2 visitas anuales al dermatólogo a aquellas personas que sean propensas, por ejemplo, que tengan muchos lunares o que tengan una piel? Primera visita
la visita al dermatólogo, y el dermatólogo hará un programa de seguimiento. Incluso hay sistemas para registrar en el ordenador los lunares, sistemas para registrar todos los lunares, hacer un mapeo corporal total y tener la fotografía del paciente a nivel computerizado. Entonces, cuando vuelve a venir, comparamos la situación previa con la que nos presenta en el momento. Y supongo que lo mismo será también para la hora de la protección solar, que muchos dicen que no es solo a la hora de... Tenemos que protegernos solo a la hora de la exposición directa al sol, sino que muchos dermatólogos insisten cada vez más en que debemos de protegernos ya día a día. ¿Tú qué opinas en referente a eso? ¿Debemos usar protector solar? Hay que protegerse solar todos los días. Hay que protegerse del sol todos los días, volver a aplicar la crema cada hora y media, y el sol, y la mayor protección solar es evitar el sol de 12 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Ahí el sol casi que no. A la sombra, y es lo mejor en ese horario. Bien, pues yo creo que ya ha quedado casi todo, si queda algo en el aire, que espero que no, resuelto. Y bueno, si hay algo que quieras añadir tú personalmente, es tu momento. Y si no, pues, oye, darte las gracias por esta introducción, por este... No, yo agradecerles la posibilidad de aclarar todas las dudas, que son temas muy importantes y yo creo que muy interesantes, la alopecia y todos los temas que hemos tratado, y que cualquier cosa que quieran que colabore, pues ya me conocen y sin problema. Pues dicho queda, Borja González Ponce, dermatólogo, lo pueden encontrar también en su web, que es borjaderma.com. Ahí tienen toda la información sobre este profesional y cómo ponerse en contacto con él para una posible consulta. Borja, muchísimas gracias por estar ahí y atendernos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Pues ahí lo dejamos. Borja González Ponce, él es el dermatólogo que ha tenido la amabilidad de atender a nuestra petición para llevar a cabo el programa de hoy. Esperemos que hayan sido solventadas todas estas dudas y sobre todo insistimos en la importancia de acudir al especialista. Lo que a priori puede ser algo perfectamente normal, como es ir a una peluquería y hacernos una fotodepilación, ya ven ustedes todo lo que conlleva detrás y que muchas veces desconocemos. Pues hay que estudiar el tipo de piel, hay que estudiar el tipo de vello. No es lo mismo el láser que nos damos en peluquería que el que nos puede dar un profesional médico, y por lo tanto en peluquerías pues necesitaríamos más sesiones, en fin, un largo etcétera, tanto en la peluquería con la fotodermodepilación, y lo mismo en la alopecia. No siempre resulta que el trasplante es la única solución, y tampoco podemos hacernos un trasplante todos. Increíble lo que encierran estos mundos, que vuelvo y repito, en un primer momento pueden parecer pues tan normales, pues porque están cobrando mucho auge en la sociedad, y eso hace pues que pues no nos informemos tanto, nos dejemos llevar más por cómo le ha ido a la otra persona, porque bueno, pues mira, todo mi entorno le va bien. Bueno, pues hay que individualizar, que es lo que dice este dermatólogo. Al fin y al cabo, los especialistas están para algo, ¿no? Digo yo. Bueno, dicho queda, nos vamos. Un poquito de publi para seguir con el programa. Entraríamos ya en la despedida y otro tema de la inmigración. Bueno, no sé yo si es